chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, en el día de hoy, si aquí al lado mía hay una silla, no es porque vaya a grabar este vídeo sola, sino porque os voy a presentar a mi novia, al amor de mi vida, a mi todo. Ven. Ay, que no le da vergüenza. Os presento a Tuki. Hola. Hoy hemos venido conjuntadas, pero conjuntadas de una manera increíble, en plan, mirad, ¿vale? ¡Tachán! Y la misma sudadera. Apareció una Chanel. Esa Chanel. ¡Guapa! Bueno, en el día de hoy os vamos a hacer por fin, después de tanto tiempo, el tag de la novia. Creo que es el vídeo que más habéis pedido, el vídeo en el que más o menos expliquemos un poco de nosotras, porque es normal, no sabéis nada de nuestra relación, solo lo que veis en nuestro Instagram, y es totalmente normal que queráis saber todo, todito, todo. Así que venga. ¡A darle! Detalle. Y para que nos lea las preguntas y así nosotras no las estemos leyendo y ya estás ahí como pensando y preparándotelas, tenemos a... ¡Hello! ¿Qué pasa, mi gente? En el fondo lleva un mes en casa y es nuestra hija adoptiva. ¡Bien! Y de público tenemos A a Kike. Kike. Venga, todo el mundo aquí para el tag de la novia. Y empezamos con el tag de la novia. ¡Bien! Primera pregunta, ¿cuánto tiempo lleváis juntas? 100 meses. Parece mentira porque vosotros empezasteis a saber de nuestra relación más o menos a los 5 meses, pero sí, llevamos ya 10 mesecitos juntas. ¿Cómo os conocisteis? A ver, nos conocimos en Tiffany's, en la discoteca, en persona. Ujú. La primera vez que nos vimos en persona fue en Tiffany. En una discoteca. A ver, pero tampoco fue dentro. No, fue a la puerta. Teníamos amistades en común y nada, pues nos saludamos. Sí, pero yo súper la vi normal. porque la seguía por Instagram y demás. La vi y fue como, anda, mira, esa es la Raquel, ¿no? Saludé a otra persona que estaba al lado de Raquel y fue como, bueno, ya que estoy te doy 2 pesos, ¿no? Yo sinceramente pensaba que Susana era una fan. Sí, una fan, no sé ni quién eras, la verdad. Ya lo sé. Siguiente pregunta. ¿Dónde fue vuestro primer beso? A ver, es que tenemos 2 primeros besos. Para mí existen 2. Sí, para mí también. Que el mismo día que nos conocimos nos dimos nuestro primer beso. Pero no fue un beso de amor, en plan, me gustas, estoy pillada por ti. No, fue un beso de Amigas, de una minifalda pequeñísima, muy bonita. Pues sí, a ver, yo estaba un poco aburrida en la discoteca, en Tiffany's, donde nos conocimos. Bueno, después de una noche de locura, de mucho drinking y cosas, pues me encontré a ese pibón por la discoteca y yo fui como... se me cae la baba. ¡Hola, ¿qué tal? ¿Te imaginas? Hostia. Yo conocí a tu familia la primera vez que bajamos a Málaga. Pasé mucha vergüenza. Hola, familia. Mucha. O sea, Susana es una persona de verdad hiper extrovertida. Pues cuando conocí a mi familia estaba como ahora, súper tímida. O peor, en plan no. Habíamos estado en la playa con Daniela y con Raquel y llegué a la cena familiar, de presentación de familia, ¿no? Yo con toda la cara roja porque me había puesto crema y encima iba con los pelos de estos así en plan como si fuera un león marino, con todo el pelo lleno de sal, no me dejó maquillarme porque no me daba tiempo, ya parecí pues como un cuadro. Yo también estaba hecho un cuadro, pero es que no daba tiempo. Era mejor presentarse así que llegar tarde. En mi familia eso de llegar tarde lo llevamos muy mal. ¿Y tú cuándo conociste a esta novia? Por primera vez en Barcelona. Mi anécdota es peor. Yo cuando conocí a la familia de Susana había pasado toda la noche vomitando y con diarrea de rollo desmayarme y todo de lo deshidratada que estaba. Eso es verdad. Y al día siguiente viene su madre, tío. Yo así, en plan... Ah, sí, hola, que ni di 2 besos, creo, en plan, yo estaba muerta a punto de desmayarme así en la silla, en plan, dame Aquarius, por favor, te lo juro, estaba fatal. Trajo 2 botellas. Sí, mi madre me trajo botellas de Aquarius. ¿Tenéis alguna rutina juntas? Yo creo que nuestra mayor rutina Es es dormir juntas. literal, en plan, por la noche, es ponernos una serie en el portátil y ella abrazarme bien cucharita y así, en plan... De hecho me enfado, ¿sabes? Si no hay ese momento de película o serie y cucharita, me enfado. ¿Qué veis en la tele? No vemos la tele. No, solo vemos Netflix, HBO, Disney Plus. La tele no la vemos, pero ¿qué vemos dentro de las plataformas estas así? A ver, ahora estamos muy viciadas a en Nueva York. Vemos muchos tipos de series, pero sobre todo las que son así. Nos ficticias. enganchamos a una y la vemos hasta el final. Sí. Y luego ya empezamos otra, pero nunca estamos con 2 o 3 series a la vez. Me da igual que No. salga temporada nueva de una, no. Hasta No, que no no. termino la que estoy viendo, no empiezo una nueva.
Sí. ¿Qué talla de zapatos usáis cada uno? Estoy harta de tú comprar. dices la mía. Estoy harta de comprar el zapato, la Ya. 37. En verdad es la 36. Venga ya. Tía, qué piba chica. ¿Cuándo me has pedido una 36 tú a mí? A ver, mentirosa? siguiente pregunta. Yo tengo una... A ver, sí que tengo una 37, pero en algunos zapatos es la 36. Ay, ay, ay. Y la tuya es la 38. También me la sé de memoria. Ujú, Ujú, ujú. ujú. No sé por qué a lo mejor te he comprado unos tacones rosas para San Valentín. ¿Quién de las dos dio el primer paso? ¡La Tuki, loco! Susana siempre da el primer paso en todo. Yo soy muy tímida como para dar primeros pasos. Fui yo. Lo que menos os gusta cada una de la otra. A ver, lo que más me gusta de Raquel es lo cariñosa que es. Y lo que menos me gusta de Raquel es la poca iniciativa que tiene a veces para hacer las cosas. Lo que más me gusta de Susana es que, mira, lo mío es un poco irónico, porque lo que más me gusta de Susana es su personalidad y lo que menos es su personalidad. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, la personalidad de Susana el 99% de las veces es increíble, en plan, una persona clara, decidida, que va de frente, pero claro, el 1%, ese ir de frente, también te puede pegar una hostia de realidad y en un momento de pelea que te suelte la ira que parece un gremlin asesino, ¿sabes? En plan, chillidos, bronca por todos lados, es como... Sí, es que así eres tú. Es como, la veis súper bebé, pero también tiene un modo gremlin importante, Lo igual que tengo. yo, también te digo. Sí, pero... Pero la Susana más. La Susana puede estar como mandando un audio súper cabreada de... Y de repente, bueno chicos, jugamos al Mario Party. No sé, tío, es como algo que solo cabe en su cabeza, ¿sabes? Como súper raro. Si solo pudierais viajar a un sitio juntas, ¿dónde sería? Lo decimos a la vez. Dile tú el tuyo. Maldivas. A Roma. ¿Ves? Lo sabía que ibas a decir Roma. Es mi A sitio ver, favorito. es cierto que en Roma la gastronomía mola mucho más que la de Maldivas, pero Maldivas. Toda la vida en Maldivas. Ya, pero es que a ti te gusta el mar, a mí no. Ya. Una manía que os ponga nerviosa una de la otra. Lo voy a decir yo primero porque tengo que soltarlo y tengo que decírtelo. Que se muerdo las uñas, tío, qué rabia. Es que estoy tranquila, tío, en el sofá y empieza... Tío, que no para de sonar ahí mordiéndose el dedo porque ya no tiene uña. Mira, acerca. Tiene una manía muy fea que en vez de exteriorizar y decir lo que piensa, cuando ella entra en modo enfadada o estresada, agobiada, hace... Bufa siempre. Y sabes que está cabreada no porque te lo diga, sino porque... ¿Por qué bufa? Todo el rato. Hace no sé qué. Pero Raquel, comunícate, en plan, dime, ¡Sara, quiero recogerte los platos! Pero no, hace... A todas bufa horas. todo el rato. Todo el rato. Se ve como... ¿Os llamáis de alguna manera? Hostia, hostia, hostia. Necesito música épica para este momento y... La Tuki, Joti, Bebé, Junis, Trufis, Bibis, Jotis. Tuki. Una cosa que no sabéis es que el perro también tiene los mismos motes que puede tener Raquel o puedo tener yo. Entonces tú dices Junis Y el Junis. la Yoti, el perro pues aparece porque se piensa que le llaman a ella. ¿Os habéis sentido representada con alguna historia de una película o televisión? A ver, a mí me recuerda mucho, que por eso nos llamamos así, yo a Boo y ella Gatito, porque ella siempre me protege, yo soy un bebé chico. Yo soy... Pues mira, nosotros representamos nuestra propia historia. Sí, no hay Ya muchas, está. no hay muchas chicas en películas y todo eso. ¿Qué te atrae más de tu pareja? Chin chin. ¡Tin, tin! La boobies. La boobies. A ver, lo que más me atrae de ti es que yo, por ejemplo, físico es que me encanta, en plan, no te podré decir una cosa en concreto. A mí su cara, tío, su cara, en plan, su cara, tío, las expresiones, la cara que pone a lo mejor cuando nos estamos besando, no puedo. Cómo me habla muchas veces, cómo toma la iniciativa en X situaciones, eso me atrae, cómo me trata, es que hace todo lo que me gusta, en plan, me agarra como me gusta, todo. Suficiente. ¡Todo! ¿Cuál fue la primera impresión que os disteis una de la otra? Me cayó fatal. Lo siento, tía, pero es que me cayó... Sí, yo ya lo sabía, ¿sabes? Ya. No lo sabía vosotros, ya lo sabía. Ya, es que me cayó súper mal, pero porque éramos personas súper incompatibles, en plan, ella hablaba mucho, yo en ese momento no hablaba nada, no teníamos tema de conversación, era como... Yo lo que pensaba es que estar con ella me incomodaba, ¿sabes? En plan, era como... A mí me parecía súper sosa, tío. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi dije, qué tía más sosa. No sería nunca su amiga, pero porque no hablaba, ¿no? Ni en plan tuki.
La tuki. De Plantuki. ¿Cuál fue vuestro peor beso? El primero. El primero. Literal. Sí. Pero porque me porque- hizo una cobra. Y yo porque no sentí nada, y a mí un beso sin sentir... Pues, no, pues anda que no has tenido eso sin sentir, guapa. Hace bebé. Lo sé, pero en plan, por eso todos han sido para mí besos malos. Pero es que los tuyos me encantan todos los besos, menos el primero porque ha sido el menos especial. Me hizo una realmente. cobra. Dale, invitado un beso. O sea que... ¿Qué es lo que más os gusta en la intimidad? Chin, chin. Subido de todo, ha dicho que de las cosas que hacemos en la intimidad, lo que nadie ve. Pues la cucharita por la noche. La cucharita. Arrimarme el culo a Susana. Haciendo la Pero cucharita. Es que me encanta, es Pero un vicio. para mí lo mejor que tenemos en la intimidad son nuestras conversaciones. En También. plan, lo más. Es que hay de todo, hay critiqueo, hay palabras de Hay salseo, amor. hay reflexiones de la vida, a veces nos ponemos filósofas, ¿no? De todo lo que no hablábamos antes, lo hablamos ahora en plan súper normal, ¿sabes? No sé. O para mí un momento de la intimidad muy guay, que no se puede hacer con todo el mundo, es estar simplemente cada una al lado, pero cada una a su Y sin bola. hacer nada. ¿Sabes? Y sentirse incómodo, para mí eso es muy importante también. ¿Has Sí. soñado alguna vez con tu pareja? Sí, que me puso los cuernos. A ver, yo es que lo mío es muy heavy, porque yo desde que conocí a Susana, creo que no había ninguna noche en la que no sueñe con ella, en plan, salen todos mis sueños, pero porque ya forma parte de mi vida, ¿sabes? En plan, y al principio cuando me gustaba, pues soñaba también cosas así más íntimas y demás. Y también he soñado que me ha puesto los cuernos muchas veces. Fecha en la que empezasteis. Ya sabes. Es que ahora que me la sé, pero no es la fecha real. Sí, la fecha. Marzo, abril, ¿De abril o de marzo? de abril, de marzo, no, de marzo, de marzo. ¿De qué año? Del 2021. Entonces sí que la ha dicho bien. Sí, pero aquí hay confusión porque realmente era la madrugada, ¿sabes? Era como el 28, pero realmente se declaró el 27 porque no llegaría a las 2. Que no, que fue al revés, que no me gustaba el 29 y te dije, Ah, no, 28. Al revés. De madrugada. De madrugada. Y yo dije, no, hasta que no me levanto no es un nuevo día. Exacto. Así que no el 29, que a mí el 29 no me gusta. Así que el 28 y ya está. El 28 de marzo del 2028. Cling. Y por último, ¿cuál es vuestra fecha de nacimiento? Esta la he puesto la última porque a mí me pasa, no sé si te va a pasar a ti, no creo, porque tú tienes muy buena memoria, que yo soy muy mala para recordar nombres y fechas. ¿Qué pasa? Yo, como soy malísima para recordar nombres y fechas, yo tengo su fecha de cumpleaños en la fecha de mi contraseña del móvil. Literal que sí. Pero a ver, ¿cuándo es mi cumpleaños? 9 de julio del 2001. Y su fecha de nacimiento es el 24 de marzo del 1994. Muy bien. Nos sacamos 7 años. 7 años. 1994. 2001. ¡Vieja! ¡Abuela! Millennial. ¡Qué insulto! Y bueno, chicos, esta es mi novia. Por fin hemos hecho el tag de la novia. Tenía muchísimas ganas de enseñarosla porque va a formar parte, bueno, forma parte de mi vida y va a formar parte también de vídeos de mi canal. Y quería enseñaros sinceramente la persona que más quiero en todo el mundo y la persona que de verdad, en plan, siento devoción por ella. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias por verlo entero. No olvidéis seguir a Raquel en todas sus redes sociales. Eso es lo que dicen, ¿no? Muchísimas gracias por verlo, no olvides darle un buen like, suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales y también las de Susana, que os la he dejado por el vídeo y también en el link de la descripción. Activa la campanita para que YouTube te notifique de todos mis vídeos. Os quiero, gracias por el apoyo que me estáis dando en el canal y espero que este vídeo de verdad os haya gustado y que entre un eructado. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Por cierto, no habéis dicho nada seguro de este arcoiris de aquí. Somos polleras y tenemos un arcoiris. ¿Dónde que no mola? Es mío.